Cuánta misericordia tiene Dios. Y qué hermoso es saberse en paz con Dios, en paz con las personas, en cuanto a que no hayamos hecho algo que dañe, que afecte. En el presente, quizás en el pasado sí, por eso pagó Cristo, ¿verdad? Para que pudiéramos estar en paz. Vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a partir del versículo número 9. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9. Recordemos que estamos en el momento en el cual Jesús está rompiendo los sellos del rollo que estaba a la diestra de Dios. Y en este momento ya dejamos atrás esta caballería inicial, los 4 jinetes del Apocalipsis, que básicamente se concentran en cambios sociales, en cambios geopolíticos, y aquí hace una pausa la Escritura. Dice a partir del versículo número 9, si me acompañan, Apocalipsis capítulo número 6, a partir del versículo número 9. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Lo vuelvo a leer porque aquí hay una especie como de momento que regresamos en nuestra imagen al cielo, y Juan dice que cuando se abre el quinto sello, algo se revela en el reino de los cielos. Y lo que se revela cuando se abre el quinto sello es que Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos bendiga, que nos abra nuestro corazón y que podamos entenderlo con un espíritu apacible. Padre, por favor, necesitamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Estamos conscientes que no somos los mejores, pero también estamos conscientes de tu misericordia, y a ella apelamos, Señor. Por favor, en tu misericordia, concédenos esta revelación en el corazón, para que podamos juntos gozarnos, para que podamos juntos esperar tu pronto regreso. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Este quinto sello se abre cuando Juan está en el cielo, y lo que él ve es almas que están bajo el altar. Para poder comprender la imagen que está viendo aquí el apóstol Juan, es necesario imaginarnos lo que era un altar. Un altar dentro de lo que era el tabernáculo o en las iglesias, donde hay una especie como de tarima. Un altar es donde se ponen los sacrificios, ¿sí? Donde una persona puede derramar su corazón, derramar sus oraciones, donde puede decir: Señor, toma de mí todo, como ahorita estábamos cantando, tú eres mi todo. Una persona en un altar pone su vida de manera voluntaria. En el Antiguo Testamento era el lugar donde se sacrificaban a los animalitos. Una persona llegaba y le entregaba al sacerdote su oveja, su cabra, sus palominos o lo que fuera a entregar a Dios. Y entonces se colocaban los sacrificios de los animalitos sobre el altar, para que a través de este acto pudiéramos entender que nuestra conciencia queda libre de la culpa y perdonados por Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se ha ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio: Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, estas almas que vemos no están encima del altar, porque ya no necesitan ser sacrificadas. O
sea, no necesitan ningún sacrificio, y el sacrificio lo hizo Cristo. Por eso es una bendición enorme estar conscientes de lo grande que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Esto es bien importante poderlo entender, porque aquí vemos en el altar a estas almas cubiertas, porque están debajo del altar del sacrificio. ¿Quién estaba encima de ellos? ¿Quién estaba cubriéndolos con su preciosa sangre? Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Estas almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, eran personas que también llegaron al reino de los cielos, pero de una manera distinta, a través de su muerte. Es decir, estas personas murieron por ser cristianos. A diferencia de lo que la historia de la Iglesia ha vivido, donde las personas pueden ser cristianas y fallecer por cuestiones naturales, ¿verdad? Envejecimiento, porque vienen infartos, enfermedades, etc. A diferencia de este momento que nosotros podemos partir sin tener que ser de una manera martirizados por causa de nuestra fe, en este momento estas almas que están debajo del altar están ahí como consecuencia de los 4 jinetes anteriores. ¿Sí? Por una serie de eventos que suceden en el mundo y que han sido estipulados por Dios para que estas personas que aquí vemos alcancen a estar en el reino de los cielos, a pesar de que ya se llevó a cabo el arrebatamiento. Sin embargo, una vez que se lleva a cabo el arrebatamiento y que partimos con Dios, los que se quedan y que se conviertan posterior a este evento, no la van a tener nada sencilla, porque ahora el cristianismo va a ser perseguido, va a ser objeto de una persecución cuya pena es la muerte. Por eso aquí se nos dice que estas almas están en este lugar específicamente porque fueron muertas por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Es decir, si tú te quedas después del arrebatamiento, la única manera es esta. Esta es la única vía. Que finalmente seas un mártir por causa de la palabra de Dios y del testimonio que estés dando. ¿Sí? Por eso mucha gente no va a querer. Porque finalmente, pues es que vas a quedar so pena de muerte si decides convertirte después del arrebatamiento. Si tú dices no pasa nada, todavía hay tiempo, todavía hay chance, y llega el momento en el cual Jesús venga por su iglesia, y en ese estado tú te quedaste, la siguiente etapa será esta que nos describe la Biblia, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Así que, ¿habrá oportunidad posterior? Sí, pero no es en las mismas condiciones que ahorita. Ahorita no hay riesgos, salvo algunos casos, de que podamos ser perseguidos y a lo mejor que nos llegasen a quitar la vida. A lo mejor lo vemos un poquito lejano ahí en países de Medio Oriente, donde a lo mejor el Islam es muy radical y hay un riesgo de perder la vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Pero en este momento ya nos encontramos para este quinto sello bajo un gobierno que no es cristiano y que es más, está en contra de la fe cristiana y persigue la fe cristiana y ataca a la fe cristiana. Por lo tanto, las personas que no tuvieron su decisión ahorita, cuando venga el arrebatamiento, ya será de esta manera. Ya los serán esperados, sí, pero por medio de la muerte. Por eso aquí no hay lugar a dudas. No nos da otra opción la Escritura. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio que tenían. Dos cosas. Yo no me voy a dejar
dejar engañar por el gobierno, ya entendí, me quedé, y entonces me mantengo firme, aunque en ello me vaya la vida. ¿Sí? Y entonces esa persona sí, efectivamente, perderá la vida de esta manera. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Estamos todavía con chance. Estamos todavía con oportunidad. Todo esto que se avecina con los caballos, como lo decíamos la semana pasada, tiene que ver con ir colocando una plataforma mundial en la cual el ser humano se va a ver envuelto en una tremenda necesidad de ayuda. Y es muy fácil a los ricos decir, pues te ayudo, ¿no? Yo te ayudo, pero a cambio tú sigues mis reglas. Tú sigues mis ordenanzas, tú me adoras, ¿no? Tú formas parte de un estilo de vida. La palabra adoración, recordemos que no tiene que ver solamente con arrodillarse y decir palabras de gloria a Dios o a dioses, en este caso que no sea nuestro Señor, sino que en este caso la adoración tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir. Entonces, quienes aceptan este estilo de vida que va a proponer este sistema que va a salvar, entre comillas, va a querer ayudar, entre comillas, al ser humano, finalmente va a ceder su voluntad a esta forma de vida. Por lo tanto, quienes digan yo no le entro, oye, pues, nada más que te vas a morir de hambre, yo no le entro. Y hasta el final. Finalmente, estas personas que sí tuvieron su oportunidad, pero que se quedaron fuera, será por medio de su propia muerte que llegará al reino de los cielos. No porque su muerte valga algo, sino porque el ambiente va a ser tan opresivo, tan difícil, tan complejo, que no la van a librar los creyentes. No la van a librar. Este sistema va a perseguir el cristianismo. Ya lo vamos viendo. Ya vamos viendo hoy en día cómo las pinzas se van cerrando. Dentro de algunos años, 2 o 3 años más o menos, en la mayoría de los países se va a legislar una ley llamada la ley antisectas, que lo que va a prohibir es la charlatanería, entre ello va implícito el predicar el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? Porque va a ser considerado charlatanería o desinformación, ¿sí? Es decir, ya se está planteando en el mundo una ley llamada ley antisectas, que suena bien cuando realmente las personas pues abusan, ¿verdad? De la buena fe y de la voluntad de las personas, de las membresías de la iglesia, etc. Pero no solo van sobre ellos, van sobre todo aquel que ostente una fe o una confianza distinta a poner la confianza en la ciencia y en el nuevo sistema que se está preparando. En otras palabras, va a prohibirse, va a ser ilegal reunirnos en los próximos años. Si es que Dios no viene antes por nosotros, va a ser ilegal reunirnos. No vamos a estar dentro de las reglas de las leyes. ¿Sí? ¿Nos vamos a seguir reuniendo? Por supuesto que sí. Si Dios no viene antes, nos seguiremos reuniendo aunque diga la ley lo que tenga que decir. ¿Sí? Sin embargo, sí habrá una ley que va a ir limitando las libertades y las garantías individuales de los seres humanos dentro de sus propios países. Y de hecho, las legislaciones se están preparando. En Argentina hay un debate al respecto, por ejemplo. Y en México ya se está debatiendo y se está empujando una ley llamada ley antisectas. Entonces, vamos encausados en esa dirección. Porque no nada más se trata de decirle al que tiene, que está vestido de oveja, pero por dentro es lobo rapaz, oye, tú no tienes permiso de seguir con tus malas prácticas, ¿verdad? O sea, no nada más se trata de contener a los que están lucrando con las personas, con la fe de las personas. No, van sobre ellos y aprovechando, sobre todo aquel que no se ciña a lo que la nueva regla, la nueva ley estipule. ¿De acuerdo? Entonces, es importante poder comprender que vamos encauzados en esa dirección. Dentro de 2 o 3 años, vamos a ver que se van a ir aprobando leyes que van a ir limitando cada vez más y más y más
las libertades y las garantías individuales en nombre de un bien mayor, ¿sí? En nombre de un bien mundial. Así de sencillo. ¿Qué va a suceder? Que bueno, las personas van a mantenerse en la palabra de Dios y guardar el testimonio que Dios les permita tener. La consecuencia va a ser ir a la cárcel y en muchos casos el fallecimiento o el quitarle la vida a esa persona. Versículo número 10 dice lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires de esta nueva etapa de la fe cristiana están y van a estar clamando porque haya una venganza, para que se aplique la justicia de Dios en los moradores de la tierra. ¿Por qué en los moradores de la tierra? Porque es un sistema al cual la humanidad se va a sumar. Todos van a aceptar de buena manera y de buena gana este nuevo régimen que se va a presentar como la solución a los problemas del ser humano, como el salvador del ser humano. ¿Sí? Entonces, todos se van a sumar voluntariamente. Todos voluntariamente van a decidir renunciar a sus derechos fundamentales y se van a sumar. Y cuando se sumen, van a quedar relegados a aquellas personas que deciden no ser uno con este sistema de bestia. ¿Sí? Y por lo tanto, van a ser, en muchos sentidos, decapitados o muertos. ¿Por qué llamo decapitados? Porque también lo vamos a ver dentro de unos años más. Como va a ser una necesidad el trasplante de órganos, las personas que son muertas por vía de inyección letal o electrocutados, ese tipo de sentencias de muerte, literalmente echan a perder los órganos de las personas. Y para evitar que las personas se les echen a perder sus órganos y puedan ser sujetos de trasplante, si tú eres cristiano, te van a dar el sentido de criminal, porque eres un intolerante, un fascista, casi un nazista, ¿no? Te van a acusar de muchas cosas, con muchos peyorativos, de tal manera que te van a criminalizar por causa de tu fe. Y la sentencia va a ser, ¿sabes qué? Que desaparezca, no se suma, que desaparezca de la faz de la tierra. Pero sus órganos, vale, mejor nada más que sea decapitado, así no se pierden los órganos y pueden servir para la ciencia y para ayudar a otros. Entonces, dentro de algunos años también veremos que esta parte será obligatoria, la de ser donador de órganos. Es parte de la misma dinámica que se va a presentar dentro de los próximos años. Entonces, estos mártires desde abajo del altar claman y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Porque ellos entienden y están conscientes que fueron martirizados, que fue un sistema el que los asesinó, que fue una manera de actuar de los moradores de la tierra, los que provocaron que perdieran la vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Es decir, vemos que los moradores de la tierra ya son uno con el sistema, ya se sumaron al sistema, y entonces comienza una persecución a aquellos que se quedaron atrás después del rapto y que decidieron volverse de todo corazón al Señor Dios Todopoderoso. Y entonces hay una gran persecución y son de manera global, van a ser los vecinos los que van a estar diciendo: oye, creo que ahí escuché a alguien orar, escuché alabanzas. ¿Sí? Es decir, va a ser una verdadera persecución en todos los sentidos de la palabra. Se va a poner muy feo, así que mejor es hoy en día volverse a Dios y no esperar a quedarnos y decir: me quedé. ¿Sí? Mejor hoy en día volvámonos a Dios y busquemos a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Es muy importante entender que los tiempos están cambiando. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo número 7, que intentarían cambiar los tiempos y las leyes. Y es lo que estamos viendo. Los sistemas gubernamentales a nivel mundial están queriendo cambiar las leyes en lo general.
Están modificando las legislaturas. Mira, mientras nosotros estábamos encerraditos, se pasaron muchísimas y muchas nuevas leyes que van ajustándose a la Agenda 2030, ¿sí? A la Agenda de las Naciones Unidas 2030, y en esa dirección están ajustándose todas las legislaciones. ¿Sí? Qué importante entonces es entender, las cosas se están acomodando ya, amados. Este quinto sello es un clamor justo de decir, por favor, Señor, nos asesinaron, nos quitaron la vida. ¿Sí? Este mundo se unió al sistema, ya no quisieron escuchar tu palabra. Se enojaron más porque vino el arrebatamiento y hubo personas seres amados que partieron. Y entonces se va a complicar mucho más las circunstancias sociales. Y entonces dice la Escritura, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si entendemos que la manera en la cual, después del arrebatamiento, las personas lograrán entrar en el reino de los cielos es por causa de perder la vida, predicando, compartiendo las buenas nuevas y su propio testimonio. Cuando una persona no te escucha decir groserías, van a decir, algo trae esto. Este es religioso, seguramente, porque no le escucho decir nada, no quiere entrar a las mentiras, no quiere entrar a los fraudes, o sea, no se quiere corromper, seguramente es religioso. Y entonces te van a detectar por tu testimonio o por estar compartiendo la palabra de Dios. Pero mejor no te quedes, mejor arrepiéntete hoy en día, a tiempo, y vuélvete a Dios con todo el corazón. No te esperes a que digas, híjole, me quedé y ahora tengo que enfrentar la muerte. Ojalá y no sea el caso, pero si es el caso, entre en este estado de conciencia. Si el día de hoy no te vuelves a Dios y te quedas, el día de mañana te va a costar la vida ser cristiano. Hoy tenemos cierta libertad, pero el día de mañana ya no la habrá. ¿Quiénes son estos de las vestiduras blancas? ¿Por qué se les dan vestiduras blancas cuando están debajo del altar? Es interesante, ¿no? Fíjense lo que nos dice ahí mismo el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo número 3. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la iglesia que tiene el nombre de que está viva, pero realmente está muerta. A esta iglesia Jesús le promete lo siguiente: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, vino Jesús como ladrón y se quedaron. Son las personas que se quedan. ¿Sí? Se quedaron. Y luego dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, ya había personas que ya caminaban y estaban santificadas y estaban caminando con Jesús en esta iglesia. Eran algunas, no todas, algunas. La advertencia era contra la mayoría, ¿sí? La mayoría tenía el nombre de que vivía y estaban muertos. Y entonces nos dice aquí la Escritura, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras blancas porque son dignas. Y luego el versículo número 5, fíjense qué va a hacer con los que vencen. Aquellos que se quedaron y que vino Jesús. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es decir, son estos mismos los que salen de este estado después del arrebatamiento, después de que vino el ladrón como en la noche, ¿sí? Vino Jesús, se quedaron, y entonces fue en la sentencia, ¿sabes qué? Si hay camino, pero es a través de dar tu vida, y te daré vestiduras blancas si logras vencer. ¿Sí? Sí es más complicado lo que se avecina si hoy no nos mantenemos firmes. Si lo alcanzamos a entender, amados. Es muy importante poder comprender estas verdades porque nos llevan necesariamente a entender que este momento es sumamente importante. Es un cambio
en la vida de la sociedad. ¿Qué más nos dice la Escritura? Estos creyentes están muy conscientes, por cierto, si te das cuenta, están muy conscientes de que fueron asesinados por un nuevo sistema. Sí, están muy conscientes, por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor? No nos vas a vengar. Porque si la única manera en la cual estaríamos entrando al reino de los cielos es por medio de la muerte, entonces aquellos que no murieron de manera martirizada, pues no estarían en el cielo. Sin embargo, sí están en el cielo, la iglesia sí está en el cielo, pero aparte van a sumarse otros que serán los vencedores de las iglesias tipo Sardes, de aquellos que se quedaron y dijeron, Señor, perdóname. Sí. Y entonces buscan que Dios vengue su martirio. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Se abre el siguiente sello. Y esto es bien interesante, hermanos. El siguiente sello ya es una cuestión más natural, más, digámoslo así, cercano a lo que hemos vivido y apenas vivimos el martes. Fíjense lo que nos dice la Escritura, en este caso, en esta porción de la Escritura. Versículo número 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Terremoto siempre ha habido, pero le llama el gran terremoto. Inmediatamente de esto dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Ante qué estamos? Ante un terremoto inicial. Toda esta serie de cosas que están descritas aquí son consecuencia de un gran terremoto. Sí. Y esto es importante poder cotejarlo o compararlo. ¿Hay algún evento que nos permita pensar en el tipo de consecuencias que puede haber por un gran terremoto? Porque, amados, hoy en día, si tú te metes ahí a Google, a Internet, y te pones ahí The Big One, te va a desplegar un montón de páginas que advierten acerca de un gran terremoto que se espera en el sur de California, sobre la falla de San Andrés. ¿Sí? No es una cuestión menor, es un dato científico que esa zona de la gran falla de San Andrés, que divide a las Californias, tanto la California de Estados Unidos como las dos Californias de México, esa falla que cruza no ha tenido una liberación de energía en muchos años. Y por lo tanto, los científicos esperarían que si habrá de haber un gran terremoto, lo cual no lo está discutiendo, no lo discuten, ¿sí? Es un hecho que lo habrá. Es muy probable que se dé en un lugar donde no haya habido liberación de energía o de subducción por causa de las placas tectónicas. Entonces, no discute la ciencia hoy en día de que habrá un gran terremoto. Si tú le preguntas a cualquier persona, a cualquier geólogo, a cualquier científico que tenga relación con las cuestiones de la geología, y le preguntas, oiga, ¿qué va a pasar si habrá un terremoto? Te va a contestar, por supuesto que lo va a haber. ¿Sí? Ahora, ¿de qué magnitud puede ser? Se espera que sea un gran terremoto que traiga una serie de consecuencias. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si un gran terremoto sacude toda la Tierra o varias de las placas tectónicas en lo que se conoce como el anillo de fuego? Volcanes haciendo erupción. Ahora, esto no es nuevo, hermanos. En el año de 1960 hubo un terremoto en Chile, en el país de Chile, en las costas de Chile. ¿Saben cuánto duró ese terremoto? 10 minutos. Fue de 9.5 grados en la escala de Richter y duró 10 minutos. Las consecuencias de ese terremoto se sintieron en todo el mundo. Yo quisiera que me acompañaras a leer un reportaje que lo puedes encontrar ahí en internet y que nos hace referencia a eso. Dice: Chile, el terremoto de Valdivia, así se le conoce,
¿Qué efectos tuvo sobre la Tierra el gran terremoto de 1960, el mayor sismo de la historia? Jamás se había registrado un sismo de esta magnitud. El domingo 22 de mayo de 1960, Chile sufrió el terremoto más fuerte del que la historia tenga registro. ¿Qué pasó para saber si puede volver a pasar? ¿O qué esperar, no? Porque la Biblia sí me habla acerca de un gran terremoto. Bueno, este es un ejemplo de un gran terremoto y posiblemente pueda ser de mayor intensidad. Eran las 3:11 p.m. y durante cerca de 10 minutos se sintieron sacudidas feroces a lo largo de 1.000 de sus casi 5.000 kilómetros de costa del Pacífico. O sea, este no fue un terremoto que nada más afectó 2 estados, ¿no? 1 o 2 estados de Chile, ¿no? Fue un terremoto que abarcó 1.000 kilómetros, que afectó 1.000 kilómetros de la zona costera de Chile. Con su magnitud de 9.5, el sismo liberó una energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima. Eso fue un terremoto de 9.5 que duró 10 minutos. Eso de que no puede pasar es un error. Ya sucedió, ya pasó, y las consecuencias, ahorita las vamos a leer. Dice, y causó un tsunami con olas de hasta 25 metros de altura. O sea, imagínate 3 edificios de 5 pisos, más o menos. Un edificio de 15 pisos. Llegando de golpe sobre toda la zona costera de lo que es Chile, que causaron una devastación y sepultaron poblaciones costeras. Se calcula que murieron más de 1.600 personas, lo cual es bastante moderado, pensando en la dimensión del sismo. Hubo 3.000 heridos y 2 millones quedaron sin hogar en el sur del país, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La geografía de Chile cambió. Los montes se movieron. O sea, no es algo que la Biblia no esté describiendo. Sí. Dice el texto, ¿no? Que todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Eso qué significa? Este terremoto que habremos o que se habrá de dar, va a ser en una zona costera. No va a ser intercontinental, sino va a ser en una zona costera. Porque se remueven tanto las montañas como las islas. ¿Había geólogos en la época, en el primer siglo? Probablemente había algunos que estudiaban algo de geología, pero no podían predecir de ninguna manera que un terremoto de esa magnitud pudiera mover hasta islas enteras, además de mover montañas y crear nuevas montañas. Dice aquí, la geografía de Chile cambió. Hubo poblaciones que se hundieron, ¿sí? Se vinieron abajo. Un terremoto de estos nos sacude aquí en México y la Ciudad de México se acaba, desaparece. Sí. La geografía de Chile cambió. Hubo poblaciones que se hundieron y otras zonas se levantaron varios metros, o sea, se desplazaron las placas tectónicas. Hubo montañas que surgieron, hubo valles que se crearon en ese momento. Un volcán hizo erupción, el más cercano al que se encontraba en ese momento hizo erupción. Ahora te imaginas en un acontecimiento de magnitudes semejantes o mayores, sobre lo que es el cinturón de fuego, obviamente va a generar erupciones volcánicas. Obviamente va a generar columnas de humo que van a tapar el sol. No se está diciendo, la Biblia no está inventándose nada. ¿Sí? Este evento de terremoto va a generar que el sol deje de alcanzar la tierra a causa de las nubes de gas usadas por los volcanes que entran en erupción. Dice aquí mismo, la furia del terremoto recorrió todo el mundo. Se empezaron a sentir en distintas partes del mundo los efectos de este terremoto. Las ondas sísmicas hicieron tambalear el planeta y lo hicieron vibrar durante varios días. No le estoy diciendo yo, no solamente la Biblia lo está diciendo, ya ha sucedido. ¿Sí? No es una exageración cuando la Biblia dice
que todo va, que las montañas se movieron y que las islas se movieron de su lugar. No es una exageración, ya sucedió. Y este es un ejemplo de ello. Mientras la tierra temblaba en el océano, se formaba un tsunami que también embistió la costa este de Estados Unidos, Hawái, Filipinas y Japón. Causó un total de 200 muertes. Fue un monstruo planetario, como lo describió Tom Jordan, entonces director del Centro de Terremotos del Sur de California, en su artículo de la revista Nature, que cuando se cumplían 50 años de la tragedia. El gran terremoto de Chile, también conocido como el terremoto de Valdivia, por ser la ciudad más afectada 60 años después, aún se recuerda como una de las mayores catástrofes del país. El cataclismo, sin embargo, también dejó valiosas lecciones para la ciencia y la prevención de desastres. Una jornada trágica. Desde el sábado 21, o sea, un día antes de que se diera el terremoto de mayor magnitud, la costa de Chile, cerca de Concepción, venía sufriendo fuertes sismos de magnitudes mayores a 8. O sea, fue un enjambre sísmico, como le llaman los geólogos, fue un enjambre sísmico que empezó con temblores bastante intensos, mayores de 8. Pero no se paró nada más ahí, sino esos fueron los detonantes del mayor terremoto que jamás la historia de la humanidad ha experimentado. Pero la gran sacudida llegó al día siguiente. A unos 160 kilómetros de la costa de la ciudad de Valdivia, la placa tectónica de Nazca se desplazó unos 30 metros por debajo de la placa sudamericana. Avanzó muchísimo en aquel terremoto. A este fenómeno, en las dos placas contiguas que se superponen, se le conoce como una zona de subducción. La ruptura causó una sobreposición, según la USGS, que se extendió a lo largo de 1000 kilómetros de norte a sur entre las ciudades de León y Puerto Aysén. La fricción entre ambas placas liberó siglos de energía acumulada, causando los mayores estragos en la región entre Valdivia y Puerto Montt. El terremoto transformó la geografía. En Valdivia el territorio se hundió 2.7 metros. O sea, se hundió la ciudad. En los alrededores de la ciudad varios ríos cambiaron su cauce. Algunas llanuras se convirtieron en humedales, se perdieron miles de hectáreas de campos de cultivo y pastoreo. Cambió el paisaje drásticamente. Le dice a BBC Mundo el geólogo Daniel Melnik, investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral en Chile y director del núcleo Millennium Ciclo, un centro que estudia el ciclo sísmico en zonas de subducción. Todos los alrededores de Valdivia, todavía en los alrededores de Valdivia se ven postes de telégrafo en medio del río, líneas de cerco, muelles y caminos sumergidos. Con el tiempo, la formación de los humedales también atrajo plantas y especies de aves que antes no se veían en la región. O sea, fue un cambio a nivel bastante amplio. Esto nada más lo quiero dejar como evidencia de que la Biblia no miente cuando habla de un gran terremoto. Sí. Hace 2000 años se hablaba de un gran terremoto, no se había registrado de tal magnitud el terremoto. Sí. En 1960 ocurrió uno de dimensiones, imagínate 10 minutos moviendo de 9.5, si apenas el martes fue de 7.1 y se sintió bastante severo. Ahora imagínate uno de 9.5 o mayor durante 10 minutos. Este recién hizo larguísimo, el martes fue más de un minuto. Pero 10 minutos a un movimiento de tal magnitud no sobreviven muchas ciudades. Porque hoy en día la gran cantidad de conglomeraciones urbanas que hay hacen más difícil que no vaya a haber pérdidas humanas en un evento de semejante magnitud. ¿Sí? Y entonces lo que provoca son que se despierten volcanes, que haya erupciones, que se muevan las mareas, que haya tsunamis, o sea, se genera un cataclismo de dimensiones gigantescas. Sí lo vamos entendiendo, ¿no? O sea, esto se va a dar. No es que se pueda dar, se va a dar. Los científicos lo único que dicen es, no puedo predecir cuándo, pero de que se va a dar, se va a dar. Y la zona, particularmente
la llamada falla de San Andrés en las Californias, es que lleva varios siglos que no se mueve de manera fuerte. Una de las cosas que preocuparon, por ejemplo, a los sismólogos de este evento del martes pasado aquí en Ciudad de México, bueno, en las costas de Guerrero, fue que ya fue muy cerquita de la zona que no ha tenido movimiento de subducción durante los últimos siglos. ¿Sí? Hay una franja que corre en el estrecho de Guerrero, como le llaman, que no ha tenido movimientos telúricos. Las alarmas que escuchamos que suenan, que hacen que a todos se nos haga el estómago como nudo, es una muestra de que hay sensores que tratan de prevenir o de prever de alguna manera el avance de un temblor si se manifiesta o si se da en las costas de Guerrero. ¿Por qué lo pusieron ahí? Pues porque esperan un temblor, un terremoto de magnitudes muy altas. ¿Sí? La preocupación de este martes fue que ya fue muy cerquita de esa zona. De hecho, fue un costado de donde inicia esa zona donde no ha habido liberación de energía. Que dicen los geólogos que un terremoto de estas magnitudes puede generar un rompimiento ya de manera consecutiva en una zona donde no ha habido que se libere energía durante muchos años, como fue en este caso en Chile. Un día antes había habido sismos que dan a entender, se le llama enjambre, que dan a entender que se viene uno mayor, porque no es normal que esté habiendo sismos de más de 8 grados en la escala de Richter, uno detrás de otro. ¿Sí? Bueno, el terremoto sí se va a dar. Y lo que acabamos de leer, si regresamos al libro de Apocalipsis en el capítulo número 6, lo que se va a dar, amados, es una consecuencia de este gran terremoto. Dice la Escritura: y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Cuando tú dejas salir una gran cantidad de energía y de vapor a través de los volcanes, lo hemos sentido cómo se va enfriando el cielo, cómo se apaga el sol. ¿Sí? Es lo que está mirando. Está viendo cómo el sol entra en un estado donde no da su luz por causa de las grandes nubes que se van emanando de los volcanes. Ya lo hemos visto, pues, no es algo que no se vaya a ver, ya lo hemos visto. Tú puedes ver videos de erupciones volcánicas y cuanto más cerca estás del momento donde está el estallido, el cielo se pone negro y lo único que está cayendo son cenizas volcánicas. ¿Sí? Dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Es un efecto natural del rebote de la luz solar que no está pasando a la Tierra y que se refleja en la luna toda enrojecida. Va a suceder eso en el mismo evento en los días subsecuentes. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Obviamente Juan está viendo que caen como meteoritos o que caen grandes rocas. Una erupción volcánica lanza gran cantidad de material al cielo. Y por supuesto que la gente va a ver que van a estar cayendo cosas del cielo. O sea, sí está dentro de lo normal, dentro de los parámetros de un gran terremoto o de varias erupciones al mismo tiempo. Dice, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amados, esto ya se vivió y hubo consecuencias tremendas. Y también se vivió en Indonesia, un sismo de magnitud 9.1, si mal no recuerdo. Y las consecuencias fueron terribles. Llegaron tsunamis en todas las costas donde no se habían sentido los temblores y no estaban advertidos. Y mataron a muchísima gente. Fueron más de 100,000 muertos en esa ocasión, en todo lo que fue la zona de Indonesia, Tailandia, India y la zona de Asia.
Entonces, no estamos hablando de cosas de las cuales no tengamos testimonio, ya han sucedido. La diferencia es que van a suceder de una magnitud tal que la gente va a entender una cosa. Fíjense lo que dice el versículo número 15. Recordemos que para este momento las personas están conscientes de que han matado cristianos. O sea, la humanidad está consciente de que han acabado, han perseguido a los cristianos que se quedaron atrás. Están conscientes de que han dado muerte a muchas personas. Y fíjense cómo nos dice, y los reyes de la tierra, o sea, la élite, los Illuminati, los grandes, los que mueven los hilos del mundo, etcétera, etcétera, los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, o sea, la crema innata del capitalismo mundial, la política, los grandes políticos, están conscientes, porque miren cómo reflexionan ellos, o qué es lo que dicen ellos. Dice, todos tienen todo libre, se escondieron, casi le falta decir ahí en los búnkers. Muchos de ellos tienen búnkers, muchos de ellos ya han construido lugares de escondite, donde pueden sobrevivir durante varios meses a una escasez mundial. No es una cuestión de conspiración, es una realidad que lo puedes ver y vivir en el día a día. ¿Sí? Aquí vemos que la gran clase política, los que sí están conscientes de la etapa final, pero que no les interesa y quieren irse hasta las últimas consecuencias, van a decir lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, esta crema innata de la política mundial, del globalismo, de los que están promoviendo un multilateralismo, una agenda, etc. O sea, la crema innata del mundo político, de la crema innata del capitalismo, del socialismo, etcétera, etcétera, todos están conscientes y están mucho más conscientes de lo que se viene que muchas personas. De hecho, ellos se están preparando. Nosotros nos vamos, pero ellos se preparan para lo que se avecina. Y su reacción es: ha llegado el día de Jehová, grande y temible. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Ellos van a darse cuenta de una cosa: ahora sí empezamos con la etapa final. O sea, este gran terremoto y sus consecuencias es la línea de salida de la última etapa de la humanidad como la conocemos. Este es el inicio del día de la ira, de las consecuencias sobre esta generación. Es un día que la gente que sí está consciente sabrá: ya no hay vuelta atrás. Ha iniciado. Inicia con un gran terremoto más. ¿Sí? Digo, inicia desde antes, desde que son liberados los caballos. Pero la verdad es que la mayoría de las sociedades no están conscientes de todo lo que se avecina, de que puede haber hambrunas, de que puede haber mortandades o pestes o pandemias. ¿Sí? La gente no está consciente, no relaciona los acontecimientos que se están viviendo con lo que está escrito en la Biblia. No lo relacionan. Por lo tanto, viven en la ignorancia de lo que está sucediendo hoy en día y de lo que va a suceder más adelante. Sí. Ojalá que esta enseñanza y este video pueda abrir muchos corazones y pueda entrar en las cabecitas y decir: no se trata nada más de eventos aislados, de casualidades. Cuando lo volteas y lo ves y lo comparas con la Biblia, dices: está pasando tal cual estaba escrito. Sí. Por eso esta serie de enseñanzas tiene el propósito de ser una especie de mapa que nos vaya llevando a través de los acontecimientos que se están presentando hoy en día y
que se seguirán presentando. Amados, dentro de algunas semanas o meses nos vamos a encontrar con una caída probablemente del Internet de magnitudes apocalípticas. De hecho, si tú te metes a Internet y buscas ahí la geotormenta solar y las consecuencias de ella, ya te están narrando los noticieros de la élite, ¿sí? Ya te están diciendo que se va a caer el Internet. Ya te lo vienen diciendo. Yo no invito que se meta ahí, se van a caer las comunicaciones. Pretexto para dar un reinicio. Todas las cosas van sucediendo y lo que antes se conocía como teoría de la conspiración, hoy se están volviendo realidad. Para muchos una teoría de la conspiración sería leer lo que dice Apocalipsis. Sin embargo, está sucediendo. Y aquí lo importante es que se entre en este estado de conciencia, de que hay una correlación entre una cosa y otra. Mejor prepararme para irme, porque lo que se viene en los próximos capítulos no lo va a querer vivir nadie, de verdad, porque inicia el día de la venganza de Dios. ¿Venganza de qué? Si yo no soy tan malo. De toda la maldad en términos generales. Sí. Amados, estamos a punto de entrar en una serie de cambios que son de magnitudes impresionantes. Así que mejor es prepararnos para irnos sin tener que dar la vida. Y si la tenemos que dar, la tenemos que dar. Pero mejor irnos con esta iglesia que nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, ahí mismo después de la de Sardis, la iglesia de Filadelfia, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hemos estado esperando pacientemente, es lo que nos dice, has guardado, te has mantenido, has buscado de Dios, has buscado hacer su voluntad, te has mantenido en santidad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran, los que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Mejor es ser guardados por Jesús, ¿verdad? A empezar a experimentar todo lo que se viene. Entonces, para concluir, amados, este capítulo 6 es el término del inicio de la ira de Dios. O sea, es un periodo que antecede a los cambios más terribles que nos podamos imaginar sobre la paz de la tierra. Sí. Así termina este capítulo, el capítulo número 6. El sello número 7 da inicio a otra serie de acontecimientos que estaremos viendo más adelante, cuando entremos ya en el capítulo número 7 de Apocalipsis. Una serie de acontecimientos que le harían estragos al estómago más sensible, porque son una serie de catástrofes, de mortandad, de difíciles situaciones que va a vivir la humanidad. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios y le pidamos su fortaleza, le pidamos que nos ayude, que nos permita cambiar y prepararnos en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a Dios su ayuda.
Jesús,